Vamos a hablar con un economista, José Luis Esper. Buen día, Carlos Álvarez, Sofía Monachelli y Natalia Bacareza lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. No sé si escuchó más o menos el análisis que estamos haciendo en este momento. Tenemos un cuadro que refleja justamente lo que está pasando en la economía y lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué pasa en la economía? Porque por un lado vemos actividades que van marcando una recuperación y hasta un crecimiento, por ejemplo la construcción, la industria, la venta de inmuebles en el ámbito de Capital Federal, la venta de autos, y por otro lado vemos otras actividades que no están teniendo esa recuperación como se ve en estas últimas. Estamos hablando, por ejemplo, del consumo, estamos hablando de una inflación que ahora se estima que para fin de año sería de un 23% piso, cuando el gobierno había manifestado que podría ser un 18%. O sea, no se entiende bien esta fluctuación que hay en la economía. Bueno, mire, a ver, empecemos. Los datos del gobierno, Sí. diría que son datos reales. Ya no tenemos un INDEC o un gobierno dedicado a insuflar un relato ridículo como fue durante la década kirchnerista. Ahora tenemos un INDEC que produce información fehaciente, Sí. un Ministerio de Trabajo que también produce información fehaciente, lo mismo con Banco Central. Así yo diría, las oficinas públicas esta vez están diciendo cosas que ocurren. Lo que están diciendo las oficinas públicas, lo que dice el INDEC, no el gobierno, lo que dice el INDEC, Sí. es que la economía ya empezó a crecer. Dentro de la economía usted tiene dos grandes cuentas, groseramente, el consumo y la inversión. Sí. La inversión está creciendo al 8% aproximadamente, y el consumo está creciendo, le diría, 2,5% como mucho. Ahora, dentro del consumo, usted tiene un gran consumo que es el consumo privado, que es el 70% de toda la actividad económica, lo que se llama PBI. Sí. Entonces, dado que el consumo privado es el 70% del PBI, lo que pase con el consumo privado es lo que va a definir lo que pasa con la actividad económica. Y el consumo privado, que es el que domina el crecimiento del consumo total que yo le decía de 2,5-3, Sí. a su vez adentro tiene dos consumos. El consumo privado de bienes durables, Sí. autos, motos, Sí. que eso está creciendo fuerte, le diría. Sí. Es hecho no solo que está dicho por el INDEC, sino también por las cámaras de producción de autos y de concesionarios de autos. Pero también usted tiene un consumo dentro del consumo privado, que es el consumo privado de bienes no durables, textiles, calzado, indumentaria, alimentos. Y eso todavía está, le diría, en territorio negativo y en el mejor de los casos está empezando a caer cada vez menos o casi dejando de caer. Y ese consumo en Argentina es el consumo más importante que hay en cuanto a la cantidad de personas que están afectadas por ese consumo, porque en una sociedad que tiene 40% de pobres y donde Sí. la gente gana poca plata, los que acceden al auto, a las motos, es una pequeña parte de la población comparado con la población que solo consume alimentos, textiles, las cosas elementales. Sí, pero José Luis, Por eso entonces la sensación que hay vamos a un es que tema. en la calle no pasa nada. Claro, el tema Por eso pasa no está pasando nada en la calle. Pero por esta ese porcentaje, ¿no?, de pobreza que usted marca. Hay gente que el sueldo no le alcanza, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que ha disminuido lo que venía consumiendo en el mes. ¿Esta recuperación se va a ver en la gente a corto plazo o esto va a ir aumentando muy paulatinamente? Mi sensación es que muy paulatinamente, otra cosa importante, no hay que olvidarse que acá hubo una devaluación fuerte hacia fin de 2015 y también ha habido un ajuste de tarifas. Eso a la gente, el ajuste de tarifa en particular, le quitó capacidad de compra para Sí. alimentos, textiles, etcétera. Mire, yo creo que la economía lo más probable es que continúe creciendo y que hacia fin de año, creciendo a esta velocidad bajita de 3%, la gente empiece a sentir un poquito de mejora. José Luis. Ahora, la sensación que usted sí. comenta es la sensación que yo también veo cuando recorro lugares, empresas, comercio, etcétera. Ocurre que además, como la economía está creciendo solo 3%, eso lo hace después de 5 años de no crecer. Después de 5 años de no crecer, cuando usted crece 3, no siente nada.
José Luis, Entonces, vamos. para que la calle, como usted dice, lo empiece a sentir, yo diría falta. Yo creo que hacia fin de año se va a empezar a sentir José esta Luis, recuperación económica que creo que va a continuar, ¿no? te llevo al tema dólar, que estos últimos días tuvo subas y bajas. ¿Cuánto pensás que va a llegar el dólar a fin de año? Mira, depende de lo que quiera hacer el Banco Central, la verdad, y yo no tengo ninguna capacidad para adivinar lo que el Banco Central quiere. Yo te diría una cosa importante ahí. Es falso lo que dice el Banco Central, que no le preocupe el valor del dólar. Después de una suba muy rápida de 2 pesos en 3 semanas salió a vender dólares el Banco Central. O sea que ahí al Banco muestra que le Central preocupa. el Sí. valor del dólar. Yo te diría, me parece importante el resultado electoral. A mí, dada la expectativa que hay, si Cristina llegara a ganar en la provincia de Buenos Aires, me parece que vamos a tener a lo mejor un mercado de dólar un poco más nervioso. Ahora, pronosticar a partir de ahí el valor del dólar no me parece serio, porque hay que ver qué hace el Banco Central, cuánto lo deja subir, si es que hay un aumento en la demanda de dólares o un eventual triunfo de Cristina, si es que ocurriera. No, yo no tengo ninguna capacidad para pronosticar el resultado electoral, obviamente. ¿Qué pasa con el sector gastronómico que no puede revertir la crisis? Para dar una opinión objetiva también, yo creo que acá no hay nada fuera de control con el valor del dólar. Pensá que si vos ajustás el valor del dólar de fin del año pasado por la inflación, el dólar debería ser 19 pesos. No lo digo yo, aclaro, sino en una economía de alta inflación, donde todo se indexa a la velocidad de la inflación. Mira, el dólar ajustado por inflación es 19 pesos después de todo, ¿no? O sea que para vos tendría que estar 19. No, te aclaro, te dije recién que no, que no es mi pronóstico, sino... Pero tu pronóstico, ¿cuál sería? Digo, íntimamente. En un régimen de alta inflación como el de Argentina, si vos ajustás el valor del dólar por la inflación del año pasado, como se han ajustado salarios, como se han ajustado un montón de precios, el dólar es 19 pesos. Lo que te quiero decir que no debería haber pánico, porque un dólar de 19 pesos es nada más que ajustar el valor del dólar de fin del año pasado por la inflación de este año, como se han ajustado un montón de cosas. Sube el dólar y suben los precios. ¿Esto es una matemática? ¿Ya esto es así? No necesariamente, no. Yo te diría, puede haber algún traslado a precios en agosto de esta suba del dólar de las últimas 3 semanas de julio. Sí, puede haber algo. Pero no esperemos tampoco que todo vaya a estallar porque subió el dólar 2 pesos o 15% en 3 semanas. Algo va a haber, sin duda. José Luis, ¿qué pasa con el sector gastronómico que no puede revertir su situación? En el primer trimestre de este año cerraron 400, se despidieron a más de 6.000 empleados y va en picada esto. Mira, no soy especialista en gastronomía, pero yo te decía al principio que el ajuste de tarifas y la devaluación le pegó fuerte a aquellos sectores de consumos básicos. En el caso de comercios y restaurantes, diría que siguen en territorio negativo ahí. Y bueno, los precios estaban altos, ¿no?, de los restaurantes, ¿no? Sí, en algunos casos sí. En otros me parece que han disminuido porque la gente dejó de asistir, ¿no? Sí, bueno, te repito, el ajuste de tarifas fue un ajuste de tarifas significativo. En promedio se multiplicaron por 3, 4 veces incluso las tarifas que estaba pagando. Sí. Y eso obviamente a mucha gente le pegó y mucho, ¿sí? Claro. Con una economía creciendo al 3% no hay milagros. Si a vos te multiplican por 4 la tarifa y la economía apenas crece, por ejemplo, el empleo privado, los asalariados privados, están prácticamente igual que hace 2 o 3 años. Después de alguna caída, alguna recuperación, estamos con el mismo empleo privado que hace un par de años. Bueno, con el mismo empleo privado y un tarifazo no hay milagros. Obviamente va a haber consumos que se dejan de hacer, como por ejemplo podría ser el de restaurantes. Claro. José Luis, te agradecemos esta comunicación telefónica. Un placer, chao. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego.